Hola, bienvenido a su canal El lado oculto de las cosas. Comentario número 2. La palabra ocultismo ha sido mal definida, mal entendida. En la mente de los profanos es sinónimo de magia. Normalmente el cuadro que vemos es un estudiante de magia negra escondido con ropas escarlatas cubiertas de signos cabalísticos, eh, sentado en medio de un entorno misterioso con un familiar gato negro al lado, componiendo menjurjes profanos mediante la ayuda de evocaciones satánicas. En los diccionarios también es mal definida, mal interpretada. Se define como el estudio de diversos conocimientos y prácticas misteriosas de carácter dogmático, como la magia, la adivinación. Incluso la derivación latina de la palabra ocultos, que define la palabra como la ciencia del oculto, es considerada como absurda, impráctica. Más bien la relacionan con sueños, con adivinación, con histeria, definiendo histeria como el conflicto nervioso que se caracteriza por frecuentes cambios psíquicos y alteraciones emocionales. También la definen como necromancia, o sea, definiendo necromancia como el procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro por medio de la invocación a los espíritus de los muertos. También se ve como con la búsqueda del elixir de la vida y la piedra filosofal. Se habla como si el lado oculto de las cosas estuviera intencionalmente escondido, como si el conocimiento con respecto a él debiera estar en manos de todos los hombres y fuera deliberadamente retenido por el capricho o el egoísmo. Nada puede ser ocultado de nosotros, excepto por nuestras propias limitaciones, debido a que estamos evolucionando, estamos ascendiendo, estamos cambiando, estamos mejorando. La realidad del mundo crece más y más y somos capaces de ver más y más su grandeza y su belleza. Pero la única manera de alcanzar la capacidad de absorber ese conocimiento superior, interno, esotérico, es en pensar por comprender nuestras condiciones presentes y ordenar nuestra vida inteligentemente, es decir, dando respuesta en comprensión. Ocultismo es el estudio del lado oculto de la naturaleza, o más bien es el estudio de toda la naturaleza, en lugar de esa pequeña parte que se encuentra bajo la investigación de la ciencia moderna. En la etapa actual de nuestro esquema de evolución terrestre, donde estamos actualmente, la mayor parte de la naturaleza es en gran medida desconocida para la mayoría de la humanidad, porque aún no hemos desarrollado más que una proporción diminuta de las facultades, de esos poderes latentes que tenemos, que están aquí internamente, que están latentes en nosotros y que tenemos que potencializarlos, porque esto es parte de nuestro compromiso, parte de nuestra misión, parte de nuestro compromiso antes de nacer, antes de volver a la vida física, antes de reencarnarnos. Debemos asumir esa personalidad,
asumir esta personalidad, de ponernos esa máscara y asumir responsablemente nuestro papel en el escenario de esta vida actual que tenemos. El hombre ordinario está basando su filosofía en la medida en que la tenga sobre bases enteramente inadecuadas. Sus acciones están moldeadas más o menos de acuerdo con las pocas leyes de la naturaleza que conoce. Y por consiguiente, tanto su teoría de la vida como su práctica diaria son necesariamente inexactas. El ocultista adopta una visión mucho más comprensiva. Toma en cuenta aquellas fuerzas de los mundos superiores, de esa espiritualidad, entendiendo espiritualidad como la percepción intuitiva de la ley de la unidad, cuya acción está oculta al materialista, a la materialidad. Así el ocultista moldea su vida en obediencia a todo el código de las leyes de la naturaleza, en lugar de hacerlo solo a un minúsculo fragmento de ella. Es difícil para el hombre que no sabe nada del oculto darse cuenta de lo grande, lo serio, lo omnipresente de sus limitaciones. Lo oculto está presente en todas partes, al mismo tiempo. Las cosas invisibles son mucho más. En el plano físico, que es uno de los 7 planos dentro de la constitución del universo, dentro de la constitución del hombre, de los 7 que hay, el físico es el más denso, que a su vez tiene 7 subdivisiones o 7 subplanos o niveles de densidad o vibración, comenzando desde el más denso, sólido, líquido, gaseoso, y los otros 4 más sutiles dentro de ese rango, lo que conocemos como los etéreos, o sea, el subetéreo, etéreo, subatómico y atómico. Comento esto para tratar de poder comprender un poco más lo que es la parte de ocultismo, la parte invisible para nosotros, digámoslo así. Pongamos un ejemplo. Supongamos que fuera posible que una persona solamente pudiera apreciar o tener la percepción de un nivel, de un subnivel del plano físico, el más denso, que sea capaz de solo percibir la materia sólida. Las formas líquidas y gaseosas no las puede percibir, son inexistentes para él, como lo son hoy para nosotros las vibraciones etéreas, astrales y mentales. Podemos ver que esa persona de ejemplo puede tener una percepción inadecuada del mundo en que vivimos en este actual. Tiene solo una percepción de la materia sólida, tener una comprensión completamente diferente, y lo que es la materia líquida, gaseosa, pues va a ser invisible, incomprensible para esa persona. Pongamos, sería incomprensible para esa conciencia en que estamos suponiendo que el viento o el aire podría levantar nubes de arena y transferirlas de un lugar a otro. Tal movimiento de la materia sólida sería totalmente inexplicable para quien no tiene idea de la existencia del aire. Ubicándonos en nuestro rango, en nuestro nivel, en nuestros 5 sentidos, podríamos hablar del espectro de los 5 sentidos. En el aire, en el éter, tenemos unas ondas de vibración.
Si hacemos vibrar una varilla a, a un ritmo de 2 oscilaciones por segundo, 2 por segundo, esto sería una octava, produce una octava. Si nosotros a ese ritmo duplicamos la aceleración, no 2, sino 4, sería segunda octava, 2 octavas. Si lo elevamos, lo estamos duplicando 8, 16, 32, cada vez va subiendo una octava más. En la quinta octava, o sea, una frecuencia de 32 vibraciones, oscilaciones en el ejemplo de la varilla, 32 vibraciones por segundo, en una longitud de onda de 10.63 metros, ahí en ese punto se oye un sonido muy bajo. Nuestros órganos, nuestros oídos, nuestro tímpano, escucha un sonido muy bajo, tiene un rango. Y el rango de nuestro órgano, para responder al sonido está entre 5 a 15 octavas. Arriba o abajo de este rango no escuchamos. Pasa lo mismo con los ojos, estos dos órganos que tenemos, que en un rango de 49 octavas es donde aparece la luz visible para estos ojos, donde pueden responder y dar su mensaje a nuestra conciencia, donde pueden observar el rango de rayos, el espectro de los rayos, comenzando por los rojos, los naranjas, los amarillos, los verdes, los azules y los violetas. Ahí es visible. O sea que en ese rango nosotros podemos ver, pero si está encima de lo violeta, lo ultravioleta, o bajo de lo rojo, lo infrarrojo, no lo vemos, es invisible para nosotros. Pero el hecho de que sea invisible para nosotros no quiere decir que no existan. Arriba de violeta existen los rayos X, los rayos gamma. Abajo de infrarrojo están las ondas de sonido. Eso no quiere decir que porque no los veamos o porque el ojo no responde, no existan. Son ocultos a nosotros, ocultos a nuestro rango de nivel en el plano físico, parte del plano físico, en el mundo del plano físico. Pero la constitución es séptuple. Lo que no nos damos cuenta es que nuestra actual conciencia está tan lejos de la del hombre desarrollado, como lo está tan lejos de la nuestra el ejemplo que ponemos de la persona que solo puede percibir la vibración sólida. Los teósofos o estudiantes de la sabiduría antigua, sabiduría arcaica, sabiduría sin edades, divina, Brahma Vidya, ocultismo, teosofía, están al menos teóricamente familiarizados con la idea de que en todo hay un lado oculto. Y también saben que en la gran mayoría de los casos, este lado invisible es de una importancia mucho mayor del que es visible para el ojo físico. Actualmente estamos a medio camino, más o menos, de nuestro esquema de evolución terrestre. Por lo tanto, nuestros sentidos están solo medio evolucionados, pero es posible acelerar nuestro ascenso con un trabajo duro para hacer que nuestros sentidos sean ahora como los de todos los hombres más desarrollados, o posiblemente como serán en el futuro lejano. El hombre que ha logrado hacer esto es llamado a menudo un vidente.
un clarividente, un santo, un maestro, un Buda, un Rishi, palabra sánscrita que se puede definir como revelador, un adepto, un Cristo, un Mahoma, un Krishna, un avatar, un inspirado o un iluminado. Todos estos sublimes personajes se distinguen por su vasto saber y santidad. Y a pesar de haber completado su evolución como hombres, hicieron el ciclo, evolucionaron, conflicto y ascendieron y salieron de la rueda de reencarnaciones. Ya no necesitan reencarnar más en el plano físico, se permanecen en las regiones superfísicas en contacto con la humanidad para ayudarla en su progreso. La palabra clarividente significa uno que ve claramente, pero ha sido mal utilizada y degradada. De modo que la gente la asocia como con todo tipo de trucos, imposturas, con gitanos adivinándole la palma de la mano, con brujas, magos negros, espiritistas, etc. Todo esto es irregular y no científico. En muchos casos posiblemente es charlatanería o un engaño. Pero no siempre es charlatanería. Ver el futuro hasta cierto punto es una posibilidad que se puede hacer y se ha hecho muchísimas veces. Y sin duda, algunos de estos practicantes irregulares a veces poseen relámpagos de visión superior, aunque por lo general no pueden tenerlas cuando quieran. Sí es posible desarrollar los sentidos hasta que se pueda ver mucho más allá de este mundo en que vivimos. Pero vivimos contentos en medio de la oscuridad, la cual llamamos luz. Hace 2000 años o 2500 años, el más grande de los maestros, Gautama, el Buda, dijo a sus discípulos: no te quejes y clames, sino abre tus ojos y ve. La verdad está toda a tu alrededor, si solo te quitas el vendaje de tus ojos y miras. Lo oculto, lo interno, lo esotérico, resuelve muchas preguntas que han sido muy discutidas, como por ejemplo la de la continuidad de la existencia del hombre después de la muerte. Explica mucho de las cosas extrañas que nos dicen, disipa nuestra ignorancia y elimina nuestro miedo a lo desconocido, proporcionándonos un esquema racional y ordenado. Además de todo esto, nos abre un mundo nuevo en lo que respecta a nuestra vida cotidiana, un mundo nuevo que aún forma parte del antiguo, está eslabonado hacia atrás y tiene unos eslabones hacia adelante. Nos muestra que hay un lado oculto para todo y que nuestras acciones más comunes producen a menudo resultados de los cuales sin este conocimiento nunca habríamos conocido. Por el lado oculto de las cosas entendemos la lógica de lo que comúnmente se llama telepatía, porque vemos que así como hay ondas de calor o luz o electricidad, también hay ondas producidas por el pensamiento, aunque son un
tipo de materia mucho más fina, más sutil que las otras. Por lo tanto, no son perceptibles por nuestros sentidos físicos. Al estudiar estas vibraciones, vemos cómo actúa el pensamiento y aprendemos que es un tremendo poder para hacer el bien o para hacer el mal. Un poder que todos estamos ejerciendo inconscientemente hasta cierto punto, que podemos utilizar a veces más eficazmente cuando comprendemos su funcionamiento y podemos emplearlo útilmente para nosotros o para los demás. El ocultista estudia cuidadosamente todos estos efectos invisibles y por consiguiente sabe mucho más plenamente que otros hombres del resultado de lo que están haciendo. Tiene más información sobre la vida que otros y ejerce un sentido común, modificando su vida de acuerdo con lo que sabe. Para emprender, esto es muy importante y es básico, es esencial. Para emprender esta tarea o esfuerzo en el conocimiento del oculto, los motivos tienen que ser absolutamente puros y desinteresados. Porque el que busca una facultad, el que busca potencializar estos poderes latentes que todos tenemos internamente, sin ser puro y sin ser desinteresado, podría traer sobre sí una maldición en vez de una bendición. No hemos visto los gérmenes de la enfermedad, pero por el testimonio del especialista sabemos que existen y sabemos cómo protegernos de ellos. De la misma manera, un hombre en quien no ha nacido todavía la visión clarividente puede estudiar los escritos de lo que ya los han hecho, escritos ya hechos por otras personas que han podido tener ese proceso de su visión clarividente. Y de esta manera se podrían beneficiar de los resultados del trabajo. Así como nosotros no conocemos el virus, pero por el especialista sabemos qué es el virus y cómo poderlo tratar. Debemos intentar comprender lo más posible del mundo en el que vivimos. No debemos quedarnos atrás en la marcha de la evolución. Por falta de interés en estos comentarios o en otros comentarios o en otros textos que no son más que la presentación desde un nuevo punto de vista de la sabiduría más arcaica, de la sabiduría divina, la sabiduría de los dioses. Sin embargo, hay una diferencia entre el conocimiento teórico y la realización real, o sea, teoría práctica. Sin teoría no hay práctica y sin práctica no hay teoría. Toda experiencia es en el interior del hombre en lugar de en el exterior. Es algo que se siente en su corazón, más íntimo, porque es parte de sí mismo. En este canal contribuiremos con dar algunos comentarios sobre el lado interior del mundo o el lado oculto de las cosas como un todo de nuestra vida y nuestra evolución o desenvolvimiento. En cuanto a las realidades de la existencia o conocer la sabiduría divina. Las cosas invisibles son más
de las que nos podemos imaginar. Amigos, como guías que son en este canal, los invito a usar la campana que está al lado del texto, suscribirse, para que le lleguen todos estos comentarios. Los invito a su canal en el próximo comentario número 3.